parte, digamos, de todo el entramado profesional. Entonces, desde ya los invitamos, algunos están en segundo cuatrimestre, en primero, en octavo, que son los que están más adelante, pues desde ya los invitamos a hacer, digamos, el ejercicio necesario para que aprovechen el espacio de la universidad y complementen con temas de investigación el desarrollo de sus proyectos formativos y se conviertan en esos líderes de la profesión que aspiramos que sean ustedes los profesionales de contaduría pública de la UAM. Ahora sí invitamos al profe, nuestro director del programa, el profesor Armando Zapata, para que haga la presentación formal de nuestro invitado de hoy. Muchas gracias, José Olivar. Muy buenas noches. ¿Cómo han estado? Bueno, como bien mencionó hace un momento el profesor José Olivar, cada año, en el marco del Día del Contador Público que se celebra aquí en Colombia el 1 de marzo, las diferentes universidades de la región hemos venido desarrollando un simposio de normas internacionales para la contaduría pública de las NIC y nos tomamos toda la semana. Lo que quiere decir que este tipo de actividades lo estamos desarrollando durante el transcurso de la semana en las diferentes universidades de la ciudad. Como les comentaba José Olivar, esta mañana tuvimos un taller con los estudiantes de la jornada del diurno y para ustedes pues tenemos la oportunidad de ofrecerles una conferencia que se titula Contabilidad entre la sustentación y la innovación, transformaciones para el ejercicio profesional. Bueno, ese es el tema, perdón, del simposio y el nombre de la conferencia es Justicia Ambiental y Pasivos Socioambientales Plurales, Nuevos Paradigmas en la Contabilidad Ambiental, con nuestro conferencista invitado, ya se los voy a presentar, Esteban Correa, y voy a pedirles que me regalen un segundo porque me tengo que loguear aquí en este equipo para poder hacer proyectar la presentación. Entonces, regálenme un segundo. Mientras voy hablando, voy aquí haciendo el... Es que hubiéramos hecho eso. Es que no son sino como 3 hojitas. Eso no hay problema. Mira, ya está aquí, ¿sí es? Aceptar. Mira, está más sencillo desde acá. Ya, ¿no? No, no está compartiendo. Dejémoslo en cargar. Damos aquí. Ahí. Compartir pantalla. Compartir. Y listo. Gracias. Bueno, entonces les comentaba. 17º Simposio de Normas Internacionales para la Contaduría Pública. Listo. ¿Cuál es la invitación? Oiga bien. José Olivar les comentaba, esperamos que esta no sea la primera actividad que desarrollemos este año. Casualmente, en el día de hoy, recibí, digamos, una propuesta por parte de la DIAN donde ellos nos ofrecen cualquier cantidad de capacitaciones que son totalmente gratis. Podemos coordinarlas que sean de manera virtual, de manera presencial, obviamente en diferentes temas de tipo tributario, donde estamos hablando de facturación electrónica, estamos hablando de régimen simple de tributación, estamos hablando de impuesto de renta, estamos hablando del registro único de beneficiarios, estamos hablando de, bueno, son muchos los del tema de las NIC, ¿cierto? Para cómo afecta el tema de la NIC en lo fiscal. Y obviamente ustedes van a estar cordialmente invitados en las diferentes capacitaciones que logremos coordinar con ellos.
También realizamos algunas actividades en el espacio abierto de aprendizaje que tenemos del programa de Contaduría Pública que se denomina el Salón Contable WOW. Y este espacio, en este espacio que se desarrolla cada 15 días, lunes en la jornada de 6:30 a 9:30, pues siempre tenemos conferencistas invitados, ya sean nacionales, internacionales, ¿cierto? Donde desarrollamos, abordamos temas que son de interés, digamos, para el ejercicio de la profesión, porque no solamente van a ser de tipo tributario, van a ser de normas internacionales, laboral, ¿cierto? De pensiones, en fin. Bueno, entonces, para no extenderme tanto, voy a darle el paso a nuestro conferencista invitado, que por favor le pido al profesor Esteban Correa. Él es contador público de la Universidad del Valle, ¿cierto? Y también es doctor. Lo que pasa es que no me puse las gafas y no veo. Él es doctor en ciencias ambientales, ¿cierto? Entonces, doctor, lo invito para que usted también haga su introducción a este evento. Los invito también a que vayan reportando su asistencia. Aprovechando la oportunidad, el profesor Esteban ya él les va a contar un poco de cuál ha sido su trayectoria como contador público y como presidente del Consejo Técnico, oiga bien, de la Contaduría Pública, que aquí en Colombia es el único órgano emisor de normas internacionales de información financiera, como también ha sido consejero, ha sido miembro del comité de expertos en todo el tema de sostenibilidad. Entonces, ¿quién más que él para que nos amplíe un poco sobre el tema? Bueno, estimadas compañeros, amigos, muy buenas noches. Ojalá puedan arreglar el micrófono porque no me gusta hablar detrás del atrio porque me siento como si fuera un cura. Bueno, buenas noches, estimados estudiantes, profesores. Muchas gracias por la invitación que me hace la Universidad Autónoma de Occidente. Muchas gracias al profesor Armando Zapata, al profesor José Olivar, que me han traído aquí de manera muy especial. Y bueno, el propósito fundamental de esta cita de hoy es el lanzamiento de un libro que se llama, a ver si podríamos de pronto proyectar ahí la presentación del libro. Es este libro que ven ahí, ahorita vamos a ver las diapositivas relacionadas con este libro, que se titula Justicia Ambiental y Pasivos Socioambientales Plurales. Justicia Ambiental y Pasivos Socioambientales Plurales. De pronto ustedes leen ese título y todas las palabras del título pareciera que no tienen nada que ver con contabilidad, excepto la de pasivos, ¿no? Yo creo que la única palabra que tiene que ver con contabilidad es pasivo. Pero precisamente este libro lo que hace es una relación de todos esos temas que ustedes ven ahí. De un tema que se llama justicia ambiental, que ahorita vamos a ver un poquito qué es eso. Y otro tema que se llama pasivos socioambientales. Y una metodología para valorar esos pasivos socioambientales que se llama valoración plural. O sea, miren ustedes que es un poco de cosas nuevas. Son nuevas de pronto para ustedes y también para el mundo.
porque hace unos años atrás no se hablaba de esto. Son temas nuevos, de punta. Yo me he tomado la tarea de hacer el lanzamiento de esta obra a nivel nacional. Ayer tuve la primera cita en la Universidad Antonio José Camacho, hoy la tengo aquí en la Universidad Autónoma, mañana voy a estar en la Universidad del Valle, luego en la Universidad Libre y luego voy a ir a Medellín, a otras universidades, la Universidad de Envigado. Y en todas estas universidades estoy donando este libro a las bibliotecas de las universidades, el libro físico. Entonces este libro físico lo voy a donar a esta universidad de la Universidad Autónoma de Occidente y se lo voy a entregar directamente al director del programa, el doctor Armando Zapata. Muchas gracias. Bueno, entonces el libro queda en manos de la universidad porque es un libro físico, pues ustedes lo pueden consultar. Pero porque son muchos estudiantes, también voy a donar 2 libros a ustedes, pero de una manera especial. Y es que durante la conferencia voy a decir algunos conceptos y ustedes tienen que estar muy atentos, porque al final de la conferencia voy a preguntar sobre esos conceptos. Y las personas que primero levanten la mano y respondan correctamente, pues se van a ganar el libro en formato digital. ¿Ya? Este libro no se consigue gratuito en internet. ¿Ya? Entonces, esta es la primera impresión que tenemos. La Universidad del Valle imprimió 200 ejemplares y tiene otros códigos virtuales. O sea que el tener el libro digital, pues también es un privilegio, ¿no? Van a tener acceso a esta tesis doctoral. Para de pronto los que no conocen algo de qué es una tesis doctoral es una investigación científica. O sea, es un aporte al conocimiento. En una tesis se hace algo que nadie ha hecho en el mundo. Es una cosa nueva, es una innovación. Todas las personas que hemos hecho un doctorado tenemos que hacer algo nuevo. Y aquí, con este libro, yo presento mi tesis y presento lo nuevo. Ahorita les voy a explicar qué es eso nuevo que yo me inventé, que nadie en el mundo se habían inventado. Y ese es el valor de las tesis doctorales. Entonces, por eso es un privilegio tener este libro, porque van a tener acceso a un conocimiento que nadie más tiene en este momento. Bueno, comencemos entonces acercándonos un poco a esos conceptos que tiene que ver con esta obra. A ver, voy a ensayar aquí si esto me funciona, sí. Bueno, resulta que yo entré a hacer mi doctorado en el 2015. Imagínense usted, ¿hace cuánto? Hace 11 años comencé a hacer el doctorado. Y bueno, fue un proceso bastante complejo entrar a la Universidad del Valle, porque el doctorado que yo hice, lo hice no en una facultad de ciencias empresariales, porque yo soy contador, sino que lo hice en una facultad de ciencias naturales y exactas en la Universidad del Valle. ¿Eso qué quiere decir? Que este doctorado en ciencias ambientales es un doctorado de la facultad en donde están los físicos, los químicos, los matemáticos y los biólogos. Y entonces yo fui allá, por favor, déjenme entrar a hacer este doctorado. Señor, pero usted es un contador. ¿Usted qué tiene para ofrecer aquí en una facultad donde hay físicos, químicos? No, pero es que yo quiero trabajar en algo ambiental. Entonces me dijeron, si usted hace una propuesta de investigación que llame la atención a un grupo de investigación, lo suficientemente original, lo aceptamos. Y ese fue el primer reto que yo tuve para que me aceptaran en la Universidad del Valle. Entonces fui a tocar las puertas de los grupos de investigación. Eran 12 grupos. Grupo de investigación
de dinámica de física cuántica. No, pues no tenía nada que ver ahí. Grupo de investigación de problemas avanzados en matemáticas. Grupo de investigación de física aplicada a problemas de la temperatura del planeta. Bueno, y así pasé por todos los grupos hasta que el último grupo se llamaba Grupo de Investigación en Economía Ecológica. No les miento, era la primera vez en mi vida que escuchaba el término economía ecológica. ¿Ustedes habían escuchado el término? ¿Economía ecológica? Adelante la mano los que han escuchado el término economía ecológica. Pero yo creo que nadie, ¿no? Yo estaba así igual. Yo no sabía que existía una cosa que llamaba economía ecológica. Pero mire que es similar, al menos suena parecido al término contabilidad ambiental. ¿Cierto? Porque es como algo económico combinado con el medio ambiente. Es parecido. Entonces, cuando yo vi economía ecológica, yo dije, de pronto por aquí yo me puedo meter. Me puedo meter con un tema de contabilidad ambiental. Ustedes se han escuchado hablar de la contabilidad ambiental, ¿cierto? Adelante la mano los que han escuchado hablar de al menos escuchado el término. 1, 2, 3, 4, bueno, ya hay más personas. Bueno, resulta que todas esas normas que dijo ahorita José, los informes de sostenibilidad, el Comité de Expertos de Sostenibilidad de las NIT S1 y S2, todo eso hace parte de la contabilidad ambiental. Pues no es que sea toda la contabilidad ambiental, pero hace parte de la contabilidad ambiental. Hace 30 años que yo estaba ahí sentado con ustedes haciendo mi pregrado de contabilidad, de contaduría pública, yo escuché hablar de contabilidad ambiental por primera vez en mi vida. Y yo ahí sentado en una clase, el profesor William Rojas nombró ese término y a mí eso me quedó sonando. Y yo dije, qué interesante este tema, me gustaría saber más. Es más, yo no sabía nada de contabilidad ambiental, pero yo sentí algo, yo dije, yo quiero trabajar en eso, porque me suena, tuve esa impresión. Y bueno, cuando yo entré a estudiar mi doctorado, yo me acordé de la contabilidad ambiental y dije, la voy a conectar con la economía ecológica para que me acepten en el doctorado en la Universidad del Valle en Ciencias Ambientales. Y entonces así lo hice. Y desarrollé una propuesta de un tema en contabilidad ambiental que se llama pasivos ambientales. Entonces mire que aquí hay ya dos términos que hoy vamos a aprender. Contabilidad ambiental y otro término que es pasivos ambientales. De pronto, una de las preguntas que yo haga para que gane el libro es, ¿qué es un pasivo ambiental? ¿Ya? Y usted tiene que responder bien. Pero entonces le voy a dar la definición de un pasivo ambiental. Es muy sencillo. Si quiere, anótela o grábesela en la memoria. Un pasivo ambiental son las deudas o obligaciones que genera una empresa cuando daña los ecosistemas. Un pasivo ambiental son las deudas, me gusta más obligaciones más que deudas. O sea que un pasivo ambiental son las obligaciones que tiene una empresa cuando daña los ecosistemas. Y esa palabra ecosistema, pues no solamente involucra a los elementos de la naturaleza, como los lagos, los árboles, los ríos, los animales, sino que también involucra a los animales humanos. Porque es que nosotros también somos animales y también hacemos parte de los ecosistemas. Entonces, es importantísimo eso. Cuando una empresa daña
a los animales humanos, está generando un daño ambiental también. Si ven ustedes, no es solamente que contamine el río, pero es que si la empresa está afectando a una comunidad X, está generando un problema ambiental. Porque nosotros hacemos parte de los ecosistemas. Entonces, ahí está el primer concepto que usted se está acercando esta noche para poderse ganar el libro de justicia ambiental y pasivos socioambientales plurales. Bueno, entonces, les estaba contando que yo desarrollé un proyecto de investigación y finalmente en la Universidad del Valle me aceptó ese grupo de investigación que se llamaba de Economía Ecológica y llené el requisito para entrar a estudiar mi doctorado y así lo hice. Bueno, vi las materias y todo y en un momento me dijeron, bueno, señor Esteban, haga la tesis. Ahora sí, coloque de serio. Haga la investigación original que usted se comprometió a hacer. Y yo comencé a pensar, ¿qué me invento? ¿De dónde saco una cosa original de contabilidad ambiental, de pasivos ambientales? Porque pues era un tema pues de pronto un poco novedoso, pero yo no me había inventado eso de los pasivos ambientales. Era solamente un tema. Yo tenía que inventarme algo para ser original. Entonces resulta que en una de las salidas de campo que hice en mi doctorado, porque hicimos muchas salidas y aún las sigo haciendo, es algo que cambié en mi práctica como contador, que pues yo sí, casi siempre había estado en un computador, pero cuando me volví investigador en contabilidad ambiental, me di cuenta que yo tenía que dejar a un lado ese computador e irme a los territorios a ver las cosas como eran realmente. Eso es uno de los grandes cambios que se hace cuando se pasa de ser contador financiero, que es una labor muy loable y muy importante, a ser un contador de contabilidad ambiental. O sea, la contabilidad ambiental no se puede hacer en un escritorio. O al menos gran parte de la contabilidad ambiental no se puede hacer en un escritorio. Hay que ir al territorio. Porque si le dicen, vea, es que acá hay una contaminación de un río, usted viéndola por el computador es muy tenaz, ¿no? Usted tiene que ir al río y ver con sus ojos, hacer la auditoría a eso y ver realmente cómo la empresa está afectando a ese río. Eso hace parte de la contabilidad ambiental. Entonces, en una de esas travesías íbamos a visitar a un cabildo indígena de la comunidad Nasa en el Cauca. Entonces, para mí eso era rarísimo. Un contador yendo a una comunidad indígena. Eso para mí era emocionante además, ¿no? Y yo estaba muy, muy, muy contento de hacer todas esas labores. Entonces, en el camino, me encontré a una indígena que no pertenecía a esa comunidad. Estaba en otra comunidad. Una comunidad de la cual ella había sido excluida. No pertenecía a la comunidad Nasa. Ella vivía a la falda de una montaña. Y yo me acerqué a hablar con ella y ella me comenzó a contar su historia. Y entonces, ella en el fondo tenía como la esperanza de que yo le solucionara algo. Porque nos vio pues que éramos estudiantes de doctorado, con pinta de profesor, entonces de pronto dijo, este tiene cara de saber algo, de pronto me puede ayudar. Y me comenzó a hablar de sus cosas, pero casi llorando la señora. Ella me contó en esa ocasión que ella anteriormente no vivía allá en la montaña, vivía acá en el valle, en lo plano, en un territorio muy bonito, y cultivaba maíz. Y resulta que ella recogió su maíz y se fue a vender su maíz a la plaza, al pueblo.
y llevó sus costalitos de maíz, o sus costalotes de maíz, ¿no? Y nadie le compró el maíz en esa ocasión, porque encontró que ya en los graneros había otro tipo de maíz. Ella me dijo, era un maíz de un, ¿cómo se llama? De un grano grande, blanco. Luego me di cuenta que ese maíz era el maíz blanco que viene de Estados Unidos. ¿Y por qué no le compraban el maíz a ella? Pues porque el maíz importado de Estados Unidos viene muy barato, porque viene subsidiado de allá y viene barato acá. Y entonces cuando ella fue a vender su maíz, se dio cuenta de que su maíz era muy caro comparado con el precio del maíz que vino importado, y por eso no le compraron su maíz. Ella nos contaba que solamente se pudo sentar a llorar sobre esos bultos de maíz. Y para un indígena, eso no es solamente un mal negocio. Para un indígena que vive de la agricultura y que su cultura se asocia con ese tipo de cultivo, el maíz, el hecho de que no le compren el maíz y que no tenga esperanza de que se lo compren en un futuro, quiere decir que esa persona se está replanteando toda su vida. Porque esa indígena es una indígena del maíz. Bueno, ¿qué pasará allá en la puerta aquí? Todo el mundo está viendo la puerta. Voy a irme allá para que la gente me... Bueno, entonces, volvamos acá, por favor. La señora del maíz, cuando no le compraron ese maíz, se le acabó la vida. No es solamente un mal negocio para ella. Es una cultura que se identifica con ese cultivo del maíz. Y el hecho de que no se lo compren quiere decir que su vida ya no tiene sentido. ¿Qué se iba a hacer a dedicar la señora? Luego ella nos contó que un ingenio azucarero, el ingenio Incauca, porque eso fue en el Cauca, le ofreció cualquier plata por su tierra. Ella, por tener mucho desespero económico, porque ya nadie le compraba su maíz, le vendió por centavos su tierra y dejó de ser campesina, agrícola, a volverse invasora de un territorio por allá lejos en la montaña. Y ustedes saben que allá en la montaña del Cauca no solamente es invasora, sino que está a merced de los grupos armados. Entonces prácticamente esta señora pasó de ser agricultora a ser una desplazada. El drama de esa señora me acompañó durante varias semanas, porque yo me preguntaba, ¿cómo puedo yo ayudarle a esta señora con mi tesis? ¿Para qué sirve una tesis si no es para solucionar un problema de estos? ¿Para qué una tesis y hacer un libro para que esté en un escritorio o en una biblioteca encerrado ese libro y no tenga aplicación? Y entonces fue una de las primeras cosas que me impulsó a pensar realmente en mi problema de investigación. Y comencé a pensar, por ejemplo, en preguntas como, ¿qué es el valor? ¿Qué es el valor? Ustedes como contadores públicos, yo creo que trabajan con valor todo el tiempo. Pero ¿se han preguntado qué es el valor? ¿Qué es valor? Cuando uno se hace preguntas sobre conceptos que son muy conocidos y que manejan todos los días, la respuesta no es tan sencilla. Piensen y verán, ¿qué es el valor? Y verá que no van a encontrar una respuesta sencilla. Es una cosa compleja. Y si es complejo definir qué es el valor, ahora definamos cómo valoramos nosotros las cosas. ¿Cómo las valoramos? Es otra pregunta importante. Luego me pregunté, ¿qué valoramos? ¿Qué es lo que valoramos nosotros?
Luego me pregunté, ¿por qué valoramos? ¿Cuáles son las motivaciones que nosotros tenemos para valorar? Y luego me pregunté finalmente, ¿quién valora? ¿Quién valora? Todas esas preguntas parecen muy sencillas, pero si usted se las hace desde su ejercicio profesional como contador público, se va a dar cuenta que no es tan sencillo la respuesta. Ahora, yo las comencé a pensar en clave pasivos ambientales. Ya les dije que los pasivos ambientales eran las deudas que generan las empresas cuando contaminan, ¿cierto? Cuando dañan los ecosistemas. Entonces, pensemos un poco estas preguntas con los pasivos ambientales. ¿Cómo valoramos los pasivos ambientales? ¿Qué valoramos cuando valoramos un pasivo ambiental? ¿Por qué valoramos los pasivos ambientales? Es una pregunta súper importante. ¿Y quién valora? ¿Quién valora los pasivos ambientales? Bueno, yo me encontré con un problema en ese momento, cuando comencé a dar respuesta a todas esas preguntas, para construir un problema original. Y lo que me encontré es que en la mayoría de los métodos de valoración de pasivos ambientales que ya existían en ese tiempo, todos esos métodos estaban dirigidos para que el causante del daño, ojo con esto, que es muy importante, esta es la clave, el causante del daño era quien valoraba el pasivo ambiental. ¿Ustedes les suena eso lógico? Eso es como si el banco al cual usted le dé plata, bueno, yo supongo que usted le den plata a algún banco, ¿ya? Al ICETES al menos, ¿no? Bueno, o a la mamá. Bueno, es como si el banco le preguntara a usted, ay, señor, señora, ¿usted cuánto es que me debe? ¿Será que el banco le pregunta eso a usted? Entonces, ¿el banco qué le dice? Usted me debe tanto, págueme y con estos intereses, ¿sí o no? Se lo dice con autoridad. ¿Quién valora la deuda? El beneficiario de la deuda, ¿cierto? Él es el que lo valora la deuda. Ahora, en el caso de los pasivos ambientales, los beneficiarios por lo general son las comunidades afectadas. Las empresas valoran las deudas de las comunidades afectadas. ¿Ustedes no ven algo raro ahí? ¿Quién debería valorar esas deudas? Las comunidades, ¿cierto? Debería de ser como el banco, decirle, vea, señor empresa, usted me debe tanto. Y esto son los intereses. Pero eso no ocurre así o no ocurría así. Ese fue el problema que detecté cuando comencé a estudiar esto de los pasivos ambientales. No había en el mundo un mecanismo para que las comunidades afectadas pudieran valorar sus pasivos ambientales. Y entonces yo dije, aquí está el problema original. Voy a inventarme un método para que las comunidades afectadas puedan valorar sus pasivos. O sea que en otras palabras, puedan valorar sus cuentas por cobrar a las empresas. Y para ellos es una cuenta por cobrar. O sea, para ellos, como hablaba yo con el profesor José Alfredo esta mañana, para las comunidades, esos son activos. ¿Cierto? Porque es un dinero que ellos están reclamando, es un activo ambiental. Pero para la empresa que tiene que pagar, ¿qué es? Pues un pasivo ambiental. Ahora entonces, esta pregunta de quién valora cobra una importancia grandísima. Cuando hablamos de pasivos ambiental, ¿quién valora? Estaba valorando las empresas, pero eso es una contradicción. Cuando colocan a una empresa a valorar la deuda que tiene que pagar, ¿qué creen que pasa? ¿Ah?
¿Será que la valoran muy grande o valoran muy poquito? Por acá me dicen, a ver, ¿quién me dijo lo menor posible? Lo menor, ¿quién dijo? No les... ¿Quién dijo? A ver, compañero. Ajá. Bueno, hay empresas que valoran muy poquito. Pero ¿sabe qué me encontré en mi investigación? Que la mayoría de las empresas ni siquiera valoran nada. O sea, no valoran obviamente por lo alto, no valoran ni siquiera por lo bajito. Sencillamente no valoran nada. O sea, que no reconocen ni siquiera que le deben a una persona, así sea un poquito. No lo reconocen ni siquiera. Ese es el grave problema de decirle a las empresas que valoren. Porque las empresas que contaminan, muchas de estas no son honestas. Y lo que hacen es a jugar a que no los descubran para no ser responsables. Y si nadie los acusa, entonces pasan de agache. Hace poco, el año pasado, hice una investigación en Coca-Cola. Eso está quedando grabado, ¿cierto? Bueno, que quede grabado porque es cierto. Fui a los manantiales de Coca-Cola allá en La Calera, en Bogotá. Y pude evidenciar de manera directa que esos manantiales están pavimentados. ¿Usted imagina un manantial pavimentado? Pues Coca-Cola lo ha pavimentado y les ha colocado un candado. Eso es ilegal. Y además de eso, adivinen cuánto paga Coca-Cola al año por toda la extracción de millones de litros de agua. Pagó 6 millones de pesos en un año. O sea, prácticamente el agua que saca del manantial le sale gratis, prácticamente. Y además de eso, es que eso es lo grave. Lo grave es que el municipio de La Calera, la gente de La Calera, tiene escasez de agua. ¿Ustedes creen eso justo? Entonces, eso es un pasivo ambiental, un ejemplo de un pasivo ambiental clarísimo, ¿ya? La empresa está generando un daño a la comunidad, a miles de personas para apropiarse de un recurso para poder generar un producto que es la Coca-Cola o una bebida azucarada o simplemente embotellar el agua y venderle a la gente un agua con un plástico. ¿Sí ven ustedes la contradicción? Porque lo que vende Coca-Cola cuando embotella su agua manantial, ¿qué es lo que vende? El agua que no paga el agua. Y entonces lo que le devuelve a la comunidad es el agua que no paga y la devuelve con un envase plástico que finalmente va a contaminar. ¿Sí ven ustedes el daño tan grave? No es solamente que no paga el agua, es que está generando un desperdicio que no hace nada para reciclarlo. Ah, es que el plástico es biodegradable. Y con el cuento del biodegradable y el reciclaje, entonces pasan de agache. No, señores, eso no es así. Entonces, ese tipo de empresas lo que hace es estar haciendo las cosas para que no las pillen haciendo sus travesuras en el medio ambiente. O sea, esas empresas nunca van a reconocer que tienen una deuda con la comunidad. No la reconocen. Entonces, no las podemos colocar a ellos a valorar los pasivos porque no lo van a hacer. ¿Quiénes tienen que valorar esos pasivos? La comunidad. En este caso sería los habitantes de La Calera, que debería de organizarse y que ya lo han hecho para cuantificar cuánto ha dejado de pagar. Bueno, muy bien. Ahora, otra pregunta que me hice es, ¿qué valoramos nosotros cuando hablamos de pasivos ambientales? Y ahí es un problema realmente complejo.
Yo antes de hacerme esta pregunta, pues simplemente decía, no, pues es que lo que se valora, por ejemplo, si se contamina el río, se valora es cuánto costaría limpiar el río que está contaminado. ¿Ah? Pero me di cuenta de dos cosas. Ojo que esto puede ser pregunta para el libro. Me di cuenta de dos cosas. Primero, en la naturaleza ocurren algo que se llama daños irreversibles. Es una ley natural. ¿Daño irreversible qué es? Que por más plata que usted le meta a recuperar un ecosistema, eso no va a quedar igual. Ya el ecosistema se dañó. Ya no va a quedar como antes. Eso es como cuando una especie queda extinta. El rinoceronte blanco ya se extinguió. Y por más plata que le inyecten a una investigación para recuperar el rinoceronte blanco y todas las especies que se han perdido, eso jamás se va a recuperar. Ya se perdieron. Asimismo, un río que se dañe, por más que lo quieran limpiar, los daños ya están hechos en el ecosistema. Ese ecosistema jamás va a llegar a ser como era. Un bosque que se tala. Ah, pues es que sembramos otro bosque aquí al lado. ¿Sí? Y las relaciones que hay entre los árboles, las conexiones que hay entre las raíces, que investigaciones recientes incluso han dicho que los árboles tienen cierta asociación y tienen cierto lenguaje, que de pronto a ustedes les va a sonar esto como muy esotérico, pero hay un lenguaje bioquímico entre los árboles, ¿sí sabían eso? Y hay árboles madres que mandan información a los árboles que están enfermos para que los curen. Compañeros, ¿ibas a mencionar algo? Sí, es cierto. Ese es uno de los organismos vivos más interconectados, más grandes del mundo. Entonces, miren ustedes, esas conexiones que se crean por cientos o miles de años en un bosque, no se puede reemplazar por un bosque de pino que se planta y en un año, 2 años, ay, vea que aquí está el bosque. Es que el bosque no solamente son los árboles, los bosques son los animales que viven ahí, los insectos, las especies que dependen de la variedad de plantas, el agua que corre debajo del bosque. Entonces la solución no es simplemente forestar, ¿no? Entonces, la primera cosa que me di cuenta en cuanto a los problemas de compensar un pasivo ambiental, primero fue daños irreversibles en la naturaleza. Ese fue el primer problema. Y el segundo problema tiene mucho que ver con la indígena que les comenté la vez pasada. ¿Se acuerdan? A esta persona le hicieron un daño grandísimo. La desplazaron y la dejaron viviendo por allá en una falda. Eso es un impacto ambiental, porque ella hace parte del ecosistema. Y esta persona la excluyeron de la comunidad y perdió su cultura, su identidad. Eso se llama un daño sociocultural, que hace parte de los daños ambientales. ¿Qué valoramos nosotros en un pasivo ambiental? ¿Será que solamente valoramos una limpieza de un río? ¿O será que comenzamos a pensar ese tipo de problemas socioculturales que también son ambientales? Y si vamos a valorar los daños socioambientales, perdón, los daños socioculturales, ¿cómo se valora eso? Y aquí es donde llegué a un tema o a otras preguntas importantes. No voy a hacer toda la disertación filosófica que hice en la tesis porque no podría, me demoro mucho, pero en el libro está cómo valorar el sufrimiento humano. ¿Será que se puede valorar?
¿Será que es un problema de la contabilidad? Ustedes dirán, no, el profesor está loco. Ah, ¿no? Si una empresa es responsable de un impacto ambiental, pues lo tiene que pagar. Y para pagar el impacto ambiental o para compensarlo, pues hay que valorar el impacto. Y si el impacto es sociocultural, entonces ¿cómo se valora eso? Si tiene que ver con el sufrimiento que una empresa le infringe a una comunidad entera, ¿cómo se valora eso? ¿Se pueden valorar los daños morales? ¿Se pueden valorar? Bueno, todo eso derivó a algo muy importante. Y es que en mi mente de contador siempre había estado que todos esos ejercicios de valoración lo hacíamos, pero en posición de empresarios. Y el empresario o el inversor, como ustedes saben, en las normas internacionales, la posición del inversor es la lógica de maximizar los dividendos. O sea, un inversionista solamente piensa en función de maximizar los dividendos. Entonces, cuando un inversionista lo ponen a valorar un pasivo ambiental, pues ni siquiera lo valora porque él quiere maximizar los dividendos. Y a menores pasivos, a menores deudas, pues va a tener más rendimiento, ¿cierto? Pues resulta que la lógica de los pasivos ambientales, cuando la colocamos en el lugar de la comunidad que está valorando su pasivo ambiental, pues ya no tiene sentido pensar en la maximización de los dividendos. No estamos pensando en eso. Estamos pensando en qué. Entonces, después de escuchar muchas cosas, leer muchas cosas, me di cuenta que el tema que compete a esa valoración que hacen las comunidades es un tema que se llama justicia ambiental. Justicia ambiental. Otra pregunta para que gane el libro. ¿Qué es la justicia ambiental? ¿Qué es la justicia ambiental? Podríamos preguntarnos para responder esa pregunta, ¿qué es la injusticia ambiental? La injusticia ambiental son todos aquellos casos en donde se vulneran los derechos de las personas que están relacionadas con los ecosistemas. Por ejemplo, como en el caso de la indígena que les comenté, o como el caso de todas las personas que están afectadas por contaminación de alguna fuente hídrica, por desplazamiento, por basuras, bueno, cantidad de efectos que pueden haber. Todas esas son injusticias ambientales. Y la justicia ambiental se encarga de resolver esos casos. Y ahí fue donde yo dije, eureka, pillé mi problema de investigación. ¿Cómo valorar los pasivos ambientales para cumplir las demandas de la justicia ambiental? O sea, el método de valoración de pasivos ambientales que yo desarrollé en mi tesis, que está aquí en este libro, es el método para valorar esos pasivos para resolver casos de justicias ambientales. Y para eso le hice un pequeño cambio al concepto de pasivo ambiental. Ya no me servía el concepto de pasivo ambiental. Entonces introduje en la literatura científica el término pasivo socioambiental plural. Si ustedes buscan en internet ese concepto, pasivo socioambiental plural, va a salir nuevo concepto de pasivos ambientales desarrollado por Esteban Correa. Ese fue un aporte que yo hice en mi tesis. Fue mi aporte original. Y ese es el valor de este libro.
Y le agregué la palabra plural. ¿Por qué la palabra plural? Pasivos socioambientales, ya no son ambientales, sino también socioambientales, para que no quede duda que las personas están involucradas ahí. Y le agregué la palabra plural, porque plural obedece. Por ahí yo veo que me están buscando el término, ¿cierto? Bueno. Uy, ojalá aparezca yo porque no quedó mal. Bueno, plural significa que no solamente se puede ver la dimensión financiera cuando se valora un pasivo ambiental o un pasivo socioambiental. Porque lo financiero, lo que ustedes han estado estudiando durante estos semestres, no representa totalmente la realidad de los impactos ambientales. Porque recuerden que los impactos ambientales son irreversibles y no hay dinero suficiente para compensar un daño ambiental. O sea, el dinero, como lo voy a mostrar más adelante, no alcanza a compensar los daños ambientales. Y aquí entonces hay otro, para que me entiendan un poco mejor, me aproximé a algunas teorías de la justicia, por eso mi tesis también es interdisciplinaria, porque no solamente trabajé con contabilidad ambiental, sino que trabajé con economía ecológica, con economía política, ecología política y con un tema muy importante que es el derecho, porque estamos hablando de justicia. Y me encontré que casi todos los problemas de la justicia hoy en día se basan en una teoría de la justicia desarrollada por un señor que se llama John Rawls. Pregunta para que gane el libro. ¿Cuál es el representante de la justicia distributiva? Pues John Rawls. Y esa justicia es muy eficiente. Y hay que felicitar al señor John Rawls. Pero lo que pasa es que esa justicia, porque es tan eficiente, todo lo reduce a aspectos materiales. ¿Ya? Entonces, se basa en daños materiales. En lo socioecológico, en daños puros. Daños puros significa daños solamente bioquímicos de un ecosistema, no incluyen a los daños socioculturales de las personas. Y medibles en dinero. O sea, esta es la limitante de esta justicia. Funciona muy bien en el sentido de que se pueden resolver los problemas rápido, pero no significa que se haga justicia realmente. ¿Ya? Y ahorita voy a mostrar unos ejemplos reales que hallé. Y me encontré otra teoría de un señor que llama Axel Honneth, una teoría que llama justicia de reconocimiento, del reconocimiento. Esto es muy importante, ¿por qué, amigos? Porque la justicia de reconocimiento, a diferencia de la distributiva, dice, todas las injusticias que ocurren en el mundo se derivan de un problema de no reconocer al otro como igual. Y si ustedes ponen a ver, cualquier caso de injusticia es eso. Alguien roba a otro. Quiere decir que el que roba, pues no está reconociendo a ese otro como una persona pues que necesita sus cosas. Alguien le quita la vida a otro, pues lo considera tan ínfimo que es capaz de quitarle la vida. O sea, una persona desplaza a otra o una empresa desplaza a otra. Quiere decir que esa empresa considera que esos a quien desplaza son inferiores a ellos. ¿Cuándo han escuchado ustedes que un gran empresario ha desplazado a los miembros de su propia familia o a otros empresarios? Nunca. ¿Siempre a quienes desplazan? Pues a los más pobres. ¿Por qué? Porque no los considera iguales. O sea, son actos de desprecio, como lo diría el señor Alcett Honneth. Todo acto de injusticia es un acto de desprecio. Cuando yo encontré esta teoría, entonces yo dije, esto me suena más a
cómo resolver los problemas ambientales. Entonces dije, adiós, señor John Ralph, y le di la bienvenida al señor Alced Honey. Y aquí entonces pude trabajar con daños morales, con esa teoría, en lo socioecológico, con daños socioculturales, ahí ya estaban incluidos. Comencé a trabajar con el desprecio, que es la razón fundamental de la injusticia, y comencé a trabajar en problemas medibles en dinero, pero también medibles en otros lenguajes de valoración, y eso es lo importante. O sea, los problemas de injusticia, cuando se hacen a través del desprecio y se resuelven con esa teoría, se tienen que pagar indemnizaciones en dinero, pero no solamente indemnizaciones en dinero, sino en otros lenguajes de valoración. ¿Qué quiere decir esto? Voy a colocar un caso del pasivo ambiental más emblemático que tenemos en América Latina. La Exxon Texaco por 30 años derramó crudo en la selva amazónica. ¿Sí sabían eso? Un abogado muy valiente demandó a la Exxon Texaco y pudo cobrar o pudo hacer que un juez generara un pasivo ambiental para esa empresa de casi 15.000 millones de dólares. Y no solamente eso, el juez ¿sabe qué dijo? Dijo, señor Exxon Texaco, también está obligado a pedir perdón a las comunidades indígenas que viven en el Amazonas ecuatoriano. Algo similar ocurrió hace más de una década ya con el derrame de crudo del Golfo de México, de la British Petroleum. ¿Sí tienen idea o estaban muy jovencitos todavía? ¿Quiénes se acuerdan de ese hecho? Yo creo que el profe José sí se acuerda, ¿cierto? José tendría unos 15 años en ese tiempo. El juez también valoró un pasivo ambiental enorme y le dijo a la British Petroleum, tiene que pedir perdón a todas las personas que afectó, o sea, a todos los habitantes alrededor del Golfo de México y a todo el mundo, porque eso afectó a todo el planeta. Y la British Petroleum tuvo que pagar la deuda y tuvo que pedir perdón. Entonces, mire que son dos deudas ahí. Una deuda que se valora en dinero y otra que es inconmensurable, que no se puede medir en dinero, pero el juez determina que tiene que hacer un acto simbólico para poderlo compensar y es pedir perdón. Eso también es una deuda en la justicia. ¿Ya? O sea, las empresas también están obligadas a hacer ese tipo de cosas y eso también es un pasivo, pero mire que no es un pasivo en dinero. O sea, es una deuda, pero no es una deuda que está en la contabilidad financiera. En la contabilidad financiera está la deuda en dinero, pero la deuda de pedir perdón está en una contabilidad que se llama contabilidad socioambiental. Y esa información se conoce como información no financiera. Ah, y yo como contador tengo que saber eso, sí. Claro que sí. Es que un contador no solamente tiene que valorar en dinero, también tiene que valorar en otros lenguajes de valoración. Ah, ¿y eso por qué no me lo enseñan en la contabilidad? Porque es un desarrollo nuevo y apenas está implementándose. Esas normas NIF que ustedes ven ahí son el primer paso de la humanidad para comenzar a ver información no financiera. Y las normas GRI con más expresiones. O sea, además de la NIF S1, S2, hay otro estándar que se llama GRI, que es mucho más no monetario. Bueno, entonces como para ir avanzando y ya ir terminando, porque como que me estoy extendiendo mucho, ahí llegué al tema de lo plural cuando me di cuenta que habían varios lenguajes de valoración. Miren ustedes esta gráfica.
Esta gráfica no es creada con la IA. Parece surrealista, pero ¿qué notan ahí de raro? ¿Ustedes creen que eso es posible? ¿Ustedes creen que esto pasó en una vida real? Un tanque de guerra en un cultivo de caña, aquí en el valle. Miren atrás quién hay. Una comunidad con palos y un tanque de guerra para contener a unas personas con palos. Yo cuando vi esa foto dije, uy, mandaron al ejército para defender la gente, para ayudar a la gente. No, luego leí la noticia y era que le estaban echando bala a la gente con un tanque de guerra, por favor. Eso sucede aquí en el valle. Esto es producto de algo que se llama conflictos ecológicos distributivos. O sea, temas de injusticias ambientales que ocurren aquí en el valle. ¿Y por qué en cultivos de caña? Lo que pasa es que en mi tesis, abajo, aquí en estas letricas negras, dice justicia ambiental y pasivos socioambientales plurales, y aquí abajito dice conflicto del monocultivo de la caña de azúcar en el valle geográfico del río Cauca. O sea que mi objeto de estudio de mi tesis, para poder demostrar esta tesis de los pasivos socioambientales plurales para la justicia ambiental, mi escenario, mi laboratorio, fue el sector cañicultor de toda Colombia, especialmente el Valle del Cauca. Ahí es donde demostré los pasivos ambientales plurales. Los pude valorar en 3 dimensiones. Los valoré financieramente, culturalmente y ecológicamente. Saqué entonces 3 valores. 3 valores diferentes en 3 lenguajes diferentes. No se pueden revolver los valores, por favor. Si usted todos los valores los lleva a un valor monetario, se tira el ejercicio. Entonces, cuando hablamos de valoración plural, no es que todo lo llevemos a expresión monetaria, no, lo social te tiene que representar en lenguaje social, lo ecológico en lenguaje ecológico. Bueno, resulta que cuando yo comencé a trabajar con todos esos datos, datos financieros, datos sociales, datos ecológicos, voy a adelantarme un poquito, porque si no me voy a demorar como 3 horas. Comencé a trabajar con todos estos datos. Miren, imágenes satelitales de las comunidades y sus cultivos alrededor, mapas. Todo esto es contabilidad ambiental. Talleres que hice con la comunidad. Mire, esto se llama cartografía social. La gente desarrolló estos mapas y ubicó los impactos en su territorio. Es la evidencia, testimonios de las personas, muy importante en la investigación socioambiental. Cuando comencé a trabajar con toda información, pues entonces las herramientas que yo tenía de software contables financieros no me servía. ¿Cómo metía yo eso en una cuenta? Una cuenta del PUC, ni siquiera existía, ¿no? Una cuenta para meter los resultados de la cartografía social, no existía. Entonces, me vi a la tarea de desarrollar un software. Afortunadamente, cuando yo estaba estudiando contabilidad, comencé a programar también software. Bueno, esto es una infidencia que les cuento. Antes de yo terminar mi carrera de contaduría, formé mi propia empresa de desarrollo de software. Porque una de mis pasiones era desarrollar software y es desarrollar software. Y yo dije, me gusta la contabilidad, pero no quiero llevar contabilidades. Yo quiero hacer software contable. Y fue una forma en que yo comencé a aplicar la contabilidad, pero conectado a mi pasión en la vida, que era el desarrollo de software.
Entonces, con esa empresa de software hice mucho software. Y uno de esos fue este software. Con este software desarrollé esta gráfica, por ejemplo. O sea, esta imagen que le mostré del mapa anteriormente, lo generó mi software. Este mapa. Y esta balanza, esta gráfica que está ahí, también la generó mi software. Esta balanza se llama la balanza de la justicia del reconocimiento, porque me basé en la teoría de Honneth. Así representé yo un pasivo socioambiental plural. En esta parte de la balanza están los daños ambientales o lo que constituiría Honneth los actos de desprecio. Los colores y los tamaños de las letras que están ahí no son caprichosos, los genera el sistema con base a la frecuencia y el nivel de daño que se genera, que las personas cuando se entrevistan comentan. O sea, son métricas reales. Entonces, las letras rojas más grandes son los daños más graves que yo encontré cuando hice mi investigación. Vamos a leer alguna de ellas. Por ejemplo, daños en los humedales. Está grandísima, miren ustedes. Está muy grande también. Contaminación por quemas. Y así como podemos leer muchas más. Aquí dice pérdida de flora y fauna. Contaminación. Bueno, ahí por la gráfica proyectada no me permite leer muy bien las cosas. Afectación del suelo. Bueno, cantidad de afectaciones de daños a las personas. Ahora, la gran pregunta que yo me hice es, bueno, ya pude visibilizar los daños ambientales de las personas y construí toda una metodología para poder llegar al daño y valorar ese daño. Ahora, ¿cómo valoro la forma en que la persona la pueda reparar, el responsable la repare y genere entonces justicia ambiental? Después de mucha disertación, entonces me pude dar cuenta de una cosa. La respuesta estaba también en las personas. Entonces les pregunté a las personas una pregunta clave. Pregunta para el libro, ya voy a terminar. 15 minutos y termino. Porque ya veo que están como desesperados. ¿Cómo hallar la forma para reparar estos daños ambientales? O sea, ¿cómo generar justicia ambiental? ¿Cómo valorar la solución para pagar esas deudas ambientales? Pues la respuesta estaba en la gente. Le pregunté a las personas, ¿usted cómo se siente reconocido? ¿Cómo le gustaría que el ingenio azucarero que le ha hecho este daño lo compensara a usted? ¿Cómo quiere que el ingenio que lo ha despreciado lo valore a usted como un individuo, como una persona? Entonces la gente comenzó a hablar y comenzó a decir, yo quiero que el ingenio me compense, me valore a mí, a mi comunidad, haciendo, y comenzaron a decir una cantidad de cosas que me sorprendieron. Me dijeron que no quemen más caña. Me dijeron que reforeste. Me dijeron que genere empleo. Bueno, cantidad de cosas. Por acá hay otra que no se alcanza a ver, que dice, yo quiero, muchas personas me dijeron, yo quiero que el ingenio nos pida perdón. Esa respuesta a mí me inquietó mucho, porque yo ya la había visto en sentencias de jueces. Es que la gente, para sentirse valorada, la gente que ha sido vulnerada, pide que su victimario le pida perdón. Es una de las cosas que más repara. Cuando alguien ha sido dañado en su subjetividad como individuo
el hecho de que el que causó el daño le pida perdón es una cosa realmente que repara, porque cuando alguien pide perdón, está valorando a la otra persona. Cuando pide perdón sincero, ¿no? No como el de las relaciones tóxicas que le dice, ay, no, perdón por pegarte. Y al otro día le pega más duro. ¿Sí o no? Eso no es un perdón sincero, ¿no? El perdón sincero es perdonar, pedir perdón y no volverlo a hacer. Y eso en cuestiones empresariales es un acto muy significativo, porque quiere decir que la empresa que pide perdón por hacer quemas, entonces no va a volver a hacer quemas. Bueno, estimados amigos, simplemente para terminar, en uno de estos entrevistas que hice me encontré situaciones tenaces, ¿no? De impactos ambientales y socioculturales muy duros. Por ejemplo, me encontré que se habían extinguido una cantidad de especies del Valle del Cauca. ¿Quiénes de aquí han visto nutrias silvestres? O sea, no en el zoológico de Cali, nutrias. ¿Tú has visto nutrias? ¿A dónde las has visto? Ah, bueno, pero yo creo que pocas, ¿cierto? Son muy escasas. Pues anteriormente habían nutrias por todos lados. Por ejemplo, ustedes sabían que aquí en el valle había una especie de perro silvestre que se llamaban perros salvajes. Ah, usted ha visto todo, mano, no. Me está dañando el ejercicio. Bueno, pero ¿has visto un perro salvaje? Ah, tenías la idea. Los perros salvajes ya están extintos, ya no existen. Y así una cantidad de especies de peces, por ejemplo, que ya no existen en los ríos, de iguanas, de tortugas, ya no existen esas especies, se perdieron para siempre. Es más, la gente ni pesca ya en muchas partes porque ya no puede pescar, el río está totalmente contaminado, fuentes hídricas que ya la gente ni siquiera se puede bañar en esos ríos, no puede tomar agua en esos ríos. Ya no hay vida silvestre y además de eso el agua está contaminada, ya alguien no puede tomar agua del río. Y hasta hace 40 años sí se podía hacer. Pero me encontré daños más graves que esos. Por ejemplo, una señora me contó, mi hija recién nacida murió de neumonía, producto de los gases, del humo, de las quemas de la caña. ¿Cuánto dinero deberían de pagarle a esta señora para compensar la pérdida de su hija? ¿Será que hay dinero suficiente para pagar esto? No lo hay. Eso es un problema que la contabilidad financiera no puede resolver, pero la contabilidad socioambiental sí puede resolver. Porque esta señora, además de la indemnización que deberían de darle, el responsable podría, por ejemplo, hacer un acto simbólico de desagravio o de pedir perdón. Y eso, aunque no va a recuperar su hija, va a crear un consuelo. Los ingenios azucareros, desafortunadamente, les falta todavía mucho para que comiencen a pagar sus pasivos ambientales. A veces dicen, no, lo que pasa es que nosotros generamos tantos empleos. Generamos el 2% del PIB. El Valle del Cauca se mueve es por nosotros. Pero ¿a qué costo, amigos? ¿A qué costo? ¿Será que es loable hacer empresa, industria, a costa del sufrimiento de las personas y a costa de acabar los ecosistemas? Yo no veo ahí, sinceramente, espíritu emprendedor. En empresas, por ejemplo, que no pagan el agua
como esta que les comenté de Coca-Cola. En el Valle del Cauca ocurre también un problema similar con el agua. Sí pagan el agua a través pues, de la CBC, que les cobra, pero les cobra muy poquito. O sea, no pagan realmente lo que deberían de pagar. Hay denuncias de ingenios y de cultivadores de caña que tienen su concesión de agua legal, pero tienen otra ilegal, otra pirata. Y así lo han hecho por 30, 40 años. Entonces, hacer industria así, ¿creen que eso es ético? ¿Tiene eso algún mérito? Yo creo que eso no tiene mérito. Claro, generan empleo, pero ¿a qué costo? ¿Cuántas personas han muerto? ¿Cuántos niños han muerto de neumonía? El Valle del Cauca es una de las regiones del país en donde hay más problemas respiratorios. Y yo sé por qué. Por los gases de la caña. Es por eso. Bueno, estimados amigos, ya para terminar entonces, el software que desarrollé se llama el software Manu. Manu, que en lengua quechua significa deuda. Le coloqué Manu porque es para que las personas más vulnerables, como los indígenas, lo puedan manejar. Es un software gratuito, no tiene costo y es para ellos. Ustedes lo pueden buscar en internet y pueden hacer el curso incluso de los manuales, de los videotutoriales que están en internet. La iconografía también está inspirada en iconos precolombinos, haciendo alusión a estas comunidades. Pero digamos que ese fue mi aporte en la tesis, pero luego estos son pantallazos del software. Aquí está un pantallazo de los 3 tipos de valores que genera el software: valoración económica, valoración sociocultural y valoración ecológica. Aquí hay mapas que genera el sistema del software Manu. También otros pantallazos. Bueno, entonces, este software, adelantémonos otro poquito, este software Manu fue para las personas, pero hay algo que a mí me quedaba como que todavía faltaba en la ecuación. Tenía el software para que las personas valoraran su deuda y era el software gratis, ¿cierto? Pero faltaba el software ¿de qué? El software para que las empresas reconocieran sus pasivos. El software para que las empresas hicieran contabilidad socioambiental. Y entonces hace 3 años me vi a la tarea, junto con otros compañeros, de desarrollar ese software. Y lo desarrollamos. Y es este software. Se llama Sustentabilizar. Es un sistema que ayuda a las empresas a convertirse en empresas sustentables. Es un sistema en donde no solamente puede valorar sus pasivos socioambientales, sino que puede conectar los objetivos de la planeación estratégica con las actividades exactas en la cadena de valor. Y luego conectar esas actividades de la cadena de valor con métricas que ya están técnicamente probadas, como por ejemplo la métrica de la huella de carbono, la huella hídrica, la huella ecológica, entre muchas otras métricas. Este sistema está armonizado con 4 estándares. Primero con la NIF S1 y S2. Está sincronizado con el GRI, el GROA Reporte Initiative. Está sincronizado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las métricas que tienen los objetivos, que son como 140, y está conectado con el estándar ISO 14001. 4 estándares que nos posiciona en el desarrollo de un software totalmente innovador. No hay un software, al menos en América Latina, no me atrevo a decir en el mundo, porque sería muy pretencioso, pero sí estoy seguro que somos los primeros en América Latina en diseñar una solución así, y además una solución que trabaja un tema
muy importante, además de todos los que les he dicho, que es la materialidad de impacto. Ustedes de pronto han visto en clases la materialidad financiera, que los que han visto auditoría de pronto la conocen, pero esa materialidad financiera no es la única que existe, sino que es otra, hay otra que se llama materialidad de impacto, y cuando se generan informes de sostenibilidad con las dos materialidades, se dice que el informe está con doble materialidad. Nuestro sistema es el único, el primero que trabaja con doble materialidad. Yo he estado hablando aquí con los directivos del programa, con el profesor José Alfredo, José Olivar, con el profesor Armando, para ver si hacemos algo para que ustedes tengan acceso a este sistema y puedan, antes de graduarse, acercarse a la contabilidad socioambiental y que cuando vayan a una empresa a ejercer, ya tengan ese camino recorrido. Si así lo hacen, van a llevar una gran ventaja, no solamente a compañeros suyos que se están graduando, sino una gran ventaja frente a profesionales que ya están graduados hace mucho tiempo, con mucha experiencia, pero que no saben nada de contabilidad ambiental. Si ustedes se acercan a esta metodología, de seguro que sí van a tener cosas innovadoras para aportar en empresas. Y ese es un gran valor que tiene esta universidad. La Universidad Autónoma de Occidente se ha caracterizado en sus programas de tener un perfil muy ambiental. Ese es el sello de la universidad. Por lo tanto, los egresados de contabilidad, pues también tienen que tener ese sello verde, ¿no? De saber algo de contabilidad ambiental. Como lo decía José, esta carrera tiene 3 asignaturas relacionadas con aspectos ambientales. Ojalá podamos llegar a un acuerdo y que ustedes puedan tener acceso a este sistema. Bueno, hasta aquí voy a terminar y voy a hacer una ronda de preguntas. Yo voy a hacer las preguntas, no ustedes a mí, yo las voy a hacer para ver quiénes son los 2 ganadores del libro virtual. ¿Listo? Pero entonces aquí sí necesito la ayuda del profesor José Oliva, porque la dinámica es la siguiente. Yo voy a hacer la pregunta y los 2 primeros que levanten la mano van a responder. Entonces, el profesor José me va a ayudar a escoger quiénes son esos 2 que van a levantar la mano. Yo voy a hacer la pregunta rápido y los que levanten la mano tienen que estar seguros de que van a contestar correctamente. Si contestan mal, pues obviamente pues pasamos a otra pregunta. Entonces, primera pregunta para los 2 ganadores del libro virtual. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la justicia distributiva y la justicia de reconocimiento? Hay uno. 2. Perdón, los profesores no pueden responder, ¿no? ¿Usted es profesora? No, Ah, tiene cara de profesora. Yo dije de me coló un profesor. la distributiva se centra en el desprecio. Son los daños materiales, socioecológicos, que son el daño puro, y los medibles en dinero. Y Espere, es que no lo estoy entendiendo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la justicia distributiva y la justicia de reconocimiento? Entonces, justicia distributiva. distributiva es, digamos que más medible en el tema el daño puro, y la de reconocimiento es cómo se reconoce en dinero y que es medible en otros lenguajes de valoración. Bueno, pasemos a la otra persona. Vamos a ver si se me olvidó decir que no pueden leer, ¿no? Porque si leen, pues qué gracia tiene. No, tienen que hacerlo de lo que han aprendido. A ver, compañero. Según lo que entendí aquí, la justicia distributiva es aquella que se centra más en el reconocimiento material del daño medible que poseemos ahora. Por ejemplo, digamos de que
si dañó algo, se pueda medir en término económico y se pueda reconocer un pago, mientras que la justicia del reconocimiento es aquella de reconocer lo no medible o, por así decirlo, el desprecio que se le ha tenido a ciertas personas. Que se haya quemado caña y por eso se haya muerto la niña. Entonces, existe un daño medible que sería la muerte de la niña. Entonces, ese se tendría que pagar una indemnización, que sería el daño distributivo. Y el del reconocimiento sería que la empresa pida perdón y que deje de quemar caña. ¿Quién es el autor de la justicia de reconocimiento? Rápido. No, ahí me corcho. Bueno, no, pues está bien. Vamos a ver quién finalmente. Estoy pensando a ver si. Vamos a hacer otra pregunta. No, vamos a hacer otra pregunta, ¿listo? Para darle más oportunidad a otra pregunta. Pero tienen que responder rápido y contundente. Yo voy a hacer la pregunta rápido. Y los dos primeros son los que responden. ¿Listo? ¿Cómo se define un pasivo ambiental? ¿O se decide quién levantó la mano? Vamos a ver si responde bien, ¿no? No es el que levante la mano más rápido, es el que responda bien. Las obligaciones de una empresa cuando daña el ecosistema ambiental, creo que. Sin leer, No, pero no leí. sin celular. Pues eso fue lo que dijiste, ¿no? Bueno, entonces defina otra vez. Es la obligación que genera una empresa cuando daña el ecosistema. ¿Ustedes van a decir otra cosa? Voy para allá. ¿Quién? ¿Quién es el otro estudiante? ¿Quién era? ¿Ah? ¿Quiere o no? Bueno, acá. Sin leer, por favor, ahí veo que está leyendo. No, Si lee, queda desclasificado automáticamente. sí, bueno, pues ahorita lo que dijo mi compañera por allá es cierto que es como el daño que hace una empresa a cuando, sí, que le hace la empresa a lo ambiental. Y un ejemplo de eso puede ser cuando una empresa que tala madera le está dañando el nido a muchos animales. ¿No? Oye, miren cómo, bueno, ya no aceptamos más respuestas. Bueno. Ojo, miren ustedes, voy a hacer una crítica constructiva. Yo les dije, definan un pasivo ambiental. Entonces, ustedes dicen, pasivo ambiental es el daño que hacen las empresas. ¿Será que el pasivo es el daño? Ustedes han visto que el abogado tiene la virtud de, por favor, ustedes han notado que los abogados desarrollan la virtud de, por favor, bueno, entonces no van a entregar ningún libro, pues. Ustedes han visto que los abogados desarrollan la virtud de argumentar y así estén equivocados, argumentan muy bien. Bueno, algunos tienen la virtud de ser abogados. Bueno, levanten la mano los que hablaron, los que hablaron. Los que respondieron, ¿quiénes fueron? Respondieron. Bueno, les voy, aunque pudieron haber respondido mejor, a los 4, a cada uno, les voy a dar un libro virtual. ¿Listo? Entonces, aplausos a los compañeros que tuvieron el valor de responder. Bueno, estimados amigos, muchas gracias por la atención. Espero que
vernos más adelante en este mismo escenario. Bueno, buenas. Por favor, le dan los nombres al profe José y él me los envía para yo enviarles. Me envías por favor el nombre y el correo y yo les envío al correo los códigos, ¿listo? Chicos, los que ya están yendo, ¿ya registraron la asistencia? ¿Sí? Por favor, para que nos ayuden ahí con la asistencia. El QR de la asistencia, por favor. Bueno, muchas gracias por la participación. Espero están a órdenes de sus profesores que están con cada uno de ellos en sus cursos, ¿vale? Acá el profesor Abdul ya se está llevando sus pollitos, ¿o no? ¿O ya los liberó? Bueno, acá el profesor ya los libera también, ¿o qué? ¿Se pueden ir? No, acá ya. Aquí el profe los necesita. La profesora Johanna, la única que respondió fue ella. Vean. El profe José Olivar los dispensa, sí. Se pueden ir. Las preguntas del profe José Olivar en 8 días. Toma los datos, ¿usted? ¿Qué respondieron? A ver. Computador. Ah, pues. Pepe, ya que ahí me dio un computador. Ah, Porque no puedo abrir el también correo. trae computador. Tómale una foto con el profesor Heidi, hágame por favor. Que es mi prueba. Sí, hombre. No, vení, ahorita te Nombre tengo la completo y lista. correo. Aquí me lo van a enviar al chat. Sí, o sea, usted me lo manda al chat. Ponga su nombre.